proceed. Continuamos ahora. We are going to have, again, pairing of each other for this session. Para esta sesión vamos otra vez a hacer parejas. You will look for a partner who will help you in processing your fear. Buscad una pareja que os ayude a procesar vuestro miedo. But your partner must not have the same fear as you have. Pero vuestra pareja no tiene que tener el mismo miedo que vosotros. Now, I will explain to you how it will be done, and then I'll give examples of how it can be done. Os explicaré cómo hacerlo y os daré ejemplos de cómo se hace. Is there anybody who is here now who was not here on the second day when we did processing? ¿Hay alguien que está aquí hoy y que no estaba el primer día que hicimos ya un procesamiento de estos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 9, 10. Then, can you try, maybe Monche, can you try to let people who are more familiar with the processing to partner with them so that they can also be taught how to do processing. You can do it later, but you can, 10 of them. Now, I'll explain how it is going to be done, but I'd like to know what fears you would like to remove from your life now, and I'll use those as examples. Ahora os explicaré cómo se hace, pero me gustaría saber cuáles son los miedos que os gustaría eliminar para usarlos como ejemplo. Fear of what? ¿Miedo de qué? De la rata. La Physical pain. Physical pain, mouse, mouse. ratas, mice, Mouse. Ratas. ratas, Ratas. mice. Okay. What else? Dentista. Dentista. A la avionfobia. Planes. Avión. Okay. Por eso no voy a Drowning, water. Drowning. Okay. What do you say it in? Ahogarse. Ahogarse. A-H. O. Garse. What else? Mice, ratas, ratones. What else? ¿Cómo? Primero, el segundo. Pain es dolor. Dolor. Okay. What else? Rechazo. Rejection, rechazo. Z o Al fracaso. fracaso. Oscuridad. A la pérdida. What is it? Sí, es no fear. Okay, that's all right. Muy bien, está muy But bien. take note, when you are worried about something in the ¿Tienes miedo de la vejez fear of sickness, o de la enfermedad? fear of Por mis nietos. La enfermedad. Los miedos que les puede pasar a la enfermedad. Sickness. Los miedos. sickness, Enfermedad. Que no pueda yo estar aquí para... FE, Miedo a conducir. enfermedad. Okay. Okay. Yes. Conducir. Conducir. Conducir, drive. Conducir. Escénico. ¿Cómo? Miedo escénico. Escénico. Miedo escénico. Hablar en público. Hablar en público. Claro. Claustrofobia.
Oscuridad. What is the main oscuridad? What is the main oscuridad? What is oscuridad? Ah, dark. What is fracaso? Anything else? Soledad. Soledad. That's loneliness. What else? Anything else? ¿Algo más? Vinga, violencia. Violencia. Suicidio. Por alguien es miedo, ¿no? ¿Cómo? Preocuparse por alguien. What does she work about? About somebody. Somebody. About Es miedo, ¿no? the ocupación. What? Por alguien. Por alguien. Alguien. Bueno, por alguien. G-I-E-N. G-U-I. G-U-I-N. Exacto. Alguien. Alguien. Bueno, ya. What else? ¿Cómo? A lo desconocido. Unknown. What is an unknown? Desconocido. Exacto. Is it also a fear of the dark? También de la oscuridad, también. Ya está. Oscuridad. La altura, la altura. Is this fear of desconocido? Este miedo de lo desconocido también es miedo de la oscuridad. No. So what is it? What is Of the unknown. ghosts? Are these ghosts? Como los fantasmas. Sí, de lo que pueda pasar, de lo que pueda suceder. Del futuro. Futuro. De la muerte. De lo que no controla. Accident? Como un accidente. Cualquier cosa que sea. Can she mention one specific thing? ¿Puedes especificar algo en concreto? Es como que todo está bien y un momento algo te afecta porque Que se no estropea. conoces y entonces este impacto te asusta y entonces es como algo que no tenías previsto, que está desconocido. Lo controla. Lo que no Inesperado. controla. Pregúntale. Lo que no controla. Miedo a lo desconocido means algo imprevisto. Sí, something sudden. Unexpected event. Unexpected events. Okay. Son cosas inesperadas. What else? Yes. ¿Cómo viajar solo? Miedo a viajar. Viajar solo. B-I-A-J-A-R. Solo. All right. I will explain when you pair with each other how you're going to help your partner. Voy a explicar cuando tengáis vuestra pareja cómo vais a ayudarla. So I will class them in groups. Os clasificaré en grupos o So- miedos, no sé. Example, ratas, dentista, avión, No sé. let's say oscuridad, Puedo, a mí me pueden englobar con dolor. claustrophobia. What is orgasm? Drown. Drowning. Okay, orgasm. So these are even a cucaracha and conducir. Yes. They belong to the same kind of fear. Todos estos amarillos pertenecen al mismo tipo de miedo. For example, let's start with ratas. Empecemos con las ratas. Who is the one afraid of ratas? Mira, All right. If I will partner with her, I will ask her to think of
a mouse outside of the building, Si yo estoy de pareja con ella, le pediré que piense en una rata aquí fuera del edificio. what do you feel when you think of the ratas outside? ¿Qué sientes cuando piensas en una rata aquí fuera? Se me pone Todos los pelos de punta. Okay. Now it means that even if the rat is very far, she has a reaction to it. Even if it is just in imagination, she has a reaction to it. Now, Quiere decir que ahora, incluso pensar en una rata que esté fuera del recinto, ya le hace una reacción. so I will ask her to feel this reaction. Where do you feel it? Here? ¿Dónde sientes la reacción? Sí, bueno, todo. En todas partes, everywhere. Is it here? No. So where is it? ¿Dónde? Los brazos, Brazos. What else? el pelo. Here on the head. How about the chest? Maybe. Maybe? Not sure? ¿No estás segura? Hombre, ¿Estás segura en el pecho o no? ¿En el pecho también lo sientes o no? ¿Sientes el ese miedo. Es miedo. ¿Pero dónde? Falta luz. Sí, pero físicamente ¿dónde? En los brazos, Entonces la rata te da sudor. Y que yo que sé, bueno, todo. en todo, everywhere. Okay. Actually, you don't feel it everywhere. En realidad no lo sientes en todas partes. That's why I was asking you whether you feel it here. And you say no. So you only feel it in some parts. Solamente se siente el miedo, bueno, sientes el miedo en algunas partes. It is important for you to be aware where you are feeling it. Es importante que seas consciente de dónde lo sientes. You may be feeling it here, but not on the face. Puedes sentirlo aquí, pero no en la cara. You may be feeling it here, but not here. O quizá en la nuca, pero no aquí. Because when you do the processing, you have to be aware of where you feel it. Porque cuando haces el proceso, el procesamiento, tienes que ser consciente, saber dónde lo sientes. Remember that the principle behind processing is this. Recordad que el principio que hay detrás de este procesamiento es este. Many years ago, you became traumatized or afraid of a rat. Hace muchos años tuviste un trauma con un ratón. And then a surge of energy went up your body, and then it was not allowed to flow. Y una corriente de energía te subió por el cuerpo y no pudo salir. And then it gets frozen there, and every time you think of a rat, you will feel this energy moving. Y se quedó congelada allí. Y cada vez que ves un ratón, sientes esa energía. And this is the fear that you are experiencing now, and it is not about a rat. Y este es el miedo que estás experimentando ahora, y no es sobre una rata. There's no rat here. No hay ratones. There's no rat Ni outside. tampoco fuera. But you feel the fear Pero sientes el miedo, because we triggered that energy to rise up. porque desencadenamos esa energía que surge. So the way to remove this fear is to let the energy rise up by suggesting to imagine something. Por eso, para quitar ese miedo, hemos de dejar que surja la energía imaginando que hay un ratón. So why did I ask her to think of the rat outside the building? ¿Por qué le he pedido que piense en un ratón fuera del edificio? Because it's more safe for her feeling. Porque es más seguro para sus sensaciones. If I ask her to think that the rat is near her, Si le pido que piense que la rata está cerca de ella, she may panic and stop and do not want to do this anymore. tal vez le entre pánico y se detenga y no quiere hacer esto más. And therefore, when you're helping people to remove their fear, don't do it in the extreme way. Por esto, cuando ayudéis a alguien a eliminar el miedo, no lo hagáis de una manera extrema. Do it from a very safe distance Hacedlo desde una distancia segura and then process it. y después procesadlo. When she becomes relaxed, then bring it nearer like we are in the first floor. Think of it in the building on the ground, on the 0th floor. Y después gradualmente podéis acortar la distancia. Por ejemplo, después, si estamos en el segundo piso,
decir que el ratón ya ha llegado al primer piso. And if you have a reaction, we do the processing. Y si tienes una reacción, hacemos el proceso. So for the 10 who were not here last Monday, when we say processing, it is like this. Cuando, para los 10 que no estabais aquí el lunes, cuando decimos procesarlo, quiere decir esto. When you feel the fear here or here or here, you breathe in and feel all of these specifically. Cuando sentís el miedo aquí en los brazos o en la cabeza o en la nuca o en el tórax, inspiráis, you breathe in. Breathe in and feel these. Y lo sentís. Do not remove it. No lo eliminéis. Do not change it. No lo cambiéis. If your hand is trembling, allow it to tremble. Si las manos os tiemblan, dejad que tiemble. If you feel like crying, go ahead and cry. Si tenéis ganas de llorar, llorad. Then continue to do the breathing. Después seguid respirando. When you breathe out, feel your arms and legs. Cuando expiréis, sentid los brazos y las piernas. And you will notice that the trembling or the tension begins to go down. Y os daréis cuenta de que el temblor o la tensión empieza a disminuir. Because the energy that has been there is now flowing out. Porque la energía que estaba allí está saliendo. And after it has gone out, you will not feel trembling anymore. Y después de que salga toda, ya no temblaréis. You'll feel relaxed. Os sentiréis relajados. Then I will now ask her to think of the mouse outside of the door. Y ahora le pediré que piense en la rata allí fuera de la puerta. And if she has a reaction, I will ask her where she is feeling it. Y si tiene una reacción, le preguntaré dónde la siente. And then if she identifies it's here or here, then breathe in and feel this, and breathe out and feel your arms and hands and Y legs. entonces le diré que respire otra vez y la sienta donde está, y después al expirar que sienta los brazos y las piernas para ver cómo sale. Then her fear will again go down into zero. Y el miedo irá bajando hasta cero. Then I'll ask her to think that the rat is inside the door, but there. Y entonces le diré que piense en la rata en la puerta, pero dentro. And then she may have a reaction Y or none. puede que tenga una reacción o ya no. If there is none, I'll ask her to think of the rat over there. Y si no hay ninguna, le diré que piense en el ratón aquí. If there's a reaction, process it again. Si hay una reacción, hay que procesarla de nuevo. If there's no reaction, I'll ask her to think the rat is here. Si no hay reacción, le diré que piense en la rata aquí. In other words, bring it safely, nearer and nearer. En otras palabras, de una manera segura y tranquilizante, irte acercando la causa del miedo. If you do this correctly and gradually, she will be able to imagine that the rat is in her hand. Si lo hacéis correctamente, será capaz después de imaginar que la rata la tiene en la mano. Something that she cannot do right now. Algo que ahora mismo no puede hacer. And if she can imagine the rat here in the hand, she can go and really look at the real rat later. Y se puede imaginar a la rata en la mano, después puede ir y ver la rata real, verdadera. Like go to a pet shop and then look at a pet shop, a mouse there, and touch it. You can do it. Como por ejemplo podrá ir a una tienda de animales y si hay un ratón lo podrá tocar. It's the same for snakes, for cucaracha, these things. Y pasa lo mismo con las serpientes, con las cucarachas, estas cosas. For oscuridad. Y para la oscuridad. Imagine you are going to a room on the 4th floor where there is no window and there is no light. Imaginad que vais a una habitación del 4º piso donde no hay luz ni ventanas. But you will do it only after 1 hour. Pero lo haréis al cabo de 1 hora. Who is afraid of the dark? ¿Quién tiene miedo de la oscuridad? All right. Okay. If I ask you to think that you will go there to the room in 1 hour, what do you feel?
Si te pido que vayas a una habitación oscura y negra, arriba sin luz, en el cuarto piso, dentro de una hora, ¿cómo te sientes? Pues, posiblemente me pondría un poco nervioso. A bit nervous. All right, how about you? ¿Y tú? También. También. How about you? Yes. So they know that maybe we will not go to the fourth floor. I'm just asking you to imagine, but there is now a reaction. Sabéis que no vais a ir a la habitación, solamente os estoy diciendo que lo imaginéis y ya tenéis una reacción. Then process this reaction with your partner. Procesad esta reacción con vuestra pareja Then this reaction will disappear. y la reacción desaparecerá. And then imagine that we will do it in 10 minutes time. Imaginad que lo hacemos en 10 minutos. And then if you have a reaction, process it again. Y si tenéis una reacción, volved a procesarlo. Then after that, imagine we are going up to the fourth floor to go to this room. Después imaginad que vamos al cuarto piso para ir a esta habitación. But you are still sitting here. Pero seguís sentados aquí, Just imagination. solo con la imaginación. Do you have a reaction? Then process it. Si tenéis otra reacción todavía, procesadla. Then imagine that you are in front of the room with the door open. Imaginaros delante de la habitación con la puerta abierta. You are not inside, but just outside the door. No estáis dentro, sino fuera de la puerta. Do you have a reaction? ¿Tenéis una reacción? If you have, process it. Si la tenéis, procesadlo. Then after you become relaxed, imagine you are going inside the dark room, but the door is still open. Entonces, después imaginad que entráis en la habitación, pero la puerta sigue abierta. And then if you have a reaction, process it. Si tenéis una reacción, procesadla. Then imagine you are the one who will close the door. Imaginad que vosotros sois el que cerráis la puerta. And when you close the door, no light at all inside. Y cuando cerráis la puerta no hay ninguna luz dentro. Do you have a reaction? Process it. Tenéis una reacción, procesadla. If you can imagine yourself in a dark room, and then you are relaxed, you are ready for the real thing. Si llegáis a imaginaros en la habitación a oscuras y estáis relajados, entonces estáis preparados para lo verdadero. We can look for a room here, close the light, and you try to go there. Podemos buscar una habitación aquí. In about 30 minutes or 1 hour, you can test whether you actually still have the fear or no more. En otras palabras, en media hora o en una hora, podéis poner a prueba esto y ver si seguís teniendo miedo o no. So, I'll just give a few more examples. Conducir. Daré algún otro ejemplo. Conducir. Who was the person who was ¿Quién afraid of era el que driving? tenía miedo de conducir? Okay. Do you still drive now or no more? ¿Ya no conduces o conduces? No more, okay. But you know how to drive. Pero ¿sabes conducir? It's because you had an accident before. ¿Tuviste un accidente? No? No, tengo la sensación de que si conduzco voy a tener un accidente. So, if I am your partner, I'm going to ask you that in 30 minutes time, you imagine we are going down to a car and you will drive. What do you feel right now? Si yo fuera la pareja en este ejercicio, te diría, imagínate que dentro de media hora vamos a ir al coche, entrarás y te pondrás a conducirlo. ¿Cómo te sientes? Taquicardia y me tiemblan todo. ¿Taquicardia sí? Me tiemblan los brazos y las piernas. Ah, she's shaking arms and legs, she has her heart. Okay, this is good because we are able to trigger the submerged energy and now you are feeling it. Esto está bien porque somos capaces de recuperar esta energía que llevamos dentro y ahora la sientes. Because when it surfaces, that is the time that you can release it. Porque cuando emerge es el momento en el que se puede soltar. If it doesn't come out, you cannot release it. No la puedes soltar si no sale. So when you're feeling this nervousness and this heartbeat, go into breathing until you process it and it will be gone in about
to 5 minutes. Así que cuando sientas este temblor, sigue respirando y procesándola y en 2 o 5 minutos podrás dejarla salir. Then I will ask you to imagine that we are going down to the car. You are imagining that you are going down to the car. What do you feel? Entonces te vuelvo a pedir que te imagines que bajamos al coche y cómo te sientes. If you feel again nervousness, process it again Si vuelves a sentir inquietud, vuelve a procesarlo until it's gone. hasta que desaparezca. Then imagine that you now open the car door, but you are not yet sitting. Imagina que abres la puerta del coche pero no te sientas todavía. And then if you feel a reaction, process it again. Y si sientes una reacción, vuelve a procesarla. After you become relaxed, imagine you are sitting down and close the door. Cuando ya estás relajada, imagínate sentándote y cierras la puerta. Do you have a reaction? Process it again. Tienes una reacción, procésala. Then start the engine, but don't drive yet. Dale al motor, pero no conduzcas todavía. And then, if your reaction process, you understand what I'm saying, you keep on doing this step by step, and you will find that you can do it more and more. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que hay que hacerlo paso a paso y cada vez os daréis cuenta de que podéis hacer más. Until you imagine you're already driving here in San Feliu. Hasta que te imagines que ya estás conduciendo por San Feliu. You have a reaction, process it. Si tienes una reacción, procésala. If when you are imagining you are driving and no more reaction, then try imagining you are driving faster. Si imaginas que estás conduciendo y no tienes ninguna reacción, imagínate que conduces más deprisa. And if you have a reaction, process it. Y si reaccionas, procésalo. If you don't have a reaction anymore, you are ready for the real thing. Y si no tienes ya una reacción, estás preparada para la realidad. Then you do the step-by-step thing that you imagine, but do it step by step. Y entonces lo haces también paso a paso, When pero sin imaginarlo, lo haces. When you are still reacting in the actual case, don't do the next step until you process it. Si tienes alguna reacción cuando lo estás haciendo verdaderamente, no pases al paso siguiente. Primero procesa la reacción. Then if you start real driving, do it in a safe place where there is wide space and no people. Y cuando empieces a conducir de verdad, hazlo en un sitio en el que no haya gente. And then if you still feel nervousness, process it while in the car. Y si sientes todavía nervios, procésalo cuando estés en el coche. Right. So let me talk about something else like soledad. Loneliness? Sí. Okay. Imagine that 5 years or 10 years from now, you are alone in your house. Imagina que dentro de 5 o 10 años estás sola en la casa. You have no companion, and if you get sick, nobody will know. No tienes ningún acompañante y si te pones enfermo nadie lo sabrá. Do you have a reaction to this? Feel where you are feeling it. Here, here, here. Y si tenéis una reacción ante esto, sentid dónde la sentís, en qué parte del cuerpo. Then process it. Y procesadla. Then imagine something more serious. You are sick and you don't have a phone. You cannot call people and you are lying on bed alone. Entonces imaginad algo más grave. Estáis enfermos, no tenéis teléfono, no podéis llamar a nadie y estáis en la cama. What do you feel when you think about this? If you have a reaction, process it again. ¿Qué sentís y dónde lo sentís? Si tenéis una reacción, procesadla. Until you keep on thinking of the worst thing, like you are dying. Hasta que lleguéis a imaginar lo peor, que estáis muriendo. And nobody knows. Y nadie lo sabe. Then imagine that you're actually dying and you die. If you have a reaction to this, you process it. Y entonces imaginad que realmente os morís. Si tenéis una reacción, procesadla. The reaction will disappear. Y desaparecerá la reacción. And then later you'll find you're not afraid of it anymore. Y después más adelante veréis que ya no tenéis miedo.
de eso. The fear disappears, but still you must plan for your old age. El miedo desaparece, pero tenéis que planificar vuestra vejez. Or for your loneliness, O vuestra or soledad. for your solitude. O vuestra soledad. It doesn't mean that if you're not afraid, you will just go and die alone or what. Of course not. Esto no significa que porque no tengáis miedo vais a morir solos. But whatever happens, you are not afraid. Pero si ocurriera, no tenéis miedo. Now, what are these? Viajar solo, viajar in I have a question about the first group. what? Why dolor, pain, and Dolor. dentist are not in the same group? Why Yeah. pain is not the same? Because to Alright. me they are very, very similar. Yeah. The fear of pain is different from the sensation of pain. El miedo al dolor es diferente a la sensación del dolor. Okay. Now, who's the one who has fear of pain? Okay, fear of pain. Okay. When you think that you might have pain tonight, what do you feel right now? Sí, No, bueno, sí. I mean, my fear to pain is to an imagined situation of pain. Because Yes. nowadays, whether you go to the dentist or you undergo surgery, anything, you receive anesthesia and you don't feel any pain at all. In my case, it's some kind of an imagination when I imagine of being cut in pieces alive and without anesthesia. What is it? I did not understand. You imagine that. If they cut him into pieces. All right. I imagine being cut in pieces without anesthesia, of course. Otherwise, it doesn't hurt. All right. You'd like to translate it? So this is an What is imagination. afraid? This is the... O sea, a ver, si entiendo bien, es que no tiene miedo del dolor, por ejemplo, en una operación, porque No, hay no. la anestesia y no se siente nada. Pero se imagina que le pueden cortar a pedazos sin anestesia, Descuartizado. descuartizado, En vivo, claro. en vivo. Porque anestesiado me da igual. All right. Then, if I am your partner, I'm now going to let you imagine that I'm going to cut your arm after 10 minutes. What do you feel right now? Si yo fuera la pareja, espérate, que tengo que No traducir, anesthesia. porque si no- Well, then I will ask, is there any technique to get away, not from the pain, but to block the sensation of the pain going from your body to your... Alejandro, la gente de español. Sí, déjala que traduzca. ¿Hay alguna técnica, digamos, para bloquear el dolor en el cuerpo sin que llegues a percibirlo en la mente? Creo que no se percibe. That's the question. Eso es imposible. Yes. Yesterday, when we spoke about awareness, we talked about that. Ayer cuando hablamos de la concienciación y hablamos de esto, That when you are fully aware, your body will be in pain, but you will not feel the misery. cuando eres plenamente consciente, tu cuerpo sentirá el dolor, pero tú no te sentirás desgraciado o mal, no estarás mal. You experiment with it with any pain. Experimentarlo con cualquier dolor. This is one way that during the war, Second World War, how people are tortured. Esta es una manera como torturaban a algunos durante la guerra. Then you press this. It's very painful. Es muy doloroso. Okay. Then, if you want to try, ask somebody to press it and feel the pain. Si queréis probarlo, pedid a alguien que apriete y sentid el dolor. And be aware. Y sed conscientes. If you cannot take it, then say stop first. Si no lo podéis soportar, decid que pare. Then do it again with awareness. Y lo volvéis a hacer. Right now, as I press here, I can feel it here in my head. Ahora aquí cuando estoy apretando lo puedo sentir en mi cabeza, en mi nuca. But take note
I am not my fingers, I am not my head. Pero yo no soy ni mis dedos ni mi cabeza. The pain cannot reach my consciousness unless I identify with it. El dolor no puede llegar a mi conciencia a menos que me identifique con él. It is awareness which can prevent the identification. Es la concienciación lo que puede impedir la identificación. Your body will still feel it, but you can be calm. Tu cuerpo lo sentirá, pero tú puedes estar tranquilo. Experiment with it. Experimentar con ello. Thank you. All right. Now, what is rechazo? Rejection. Okay, rejection. Rejection. The cases are very, very different from person to person. El rechazo es muy diferente de una persona a otra. I may be afraid of the rejection by my in-laws, the family of my wife. Puede que tenga miedo yo del rechazo de mis suegros. But I'm not afraid of the rejection of my own family. Pero no tengo miedo del rechazo de mi familia. You may be afraid of the rejection by your former classmates, Tal vez tengáis miedo del rechazo de vuestros antiguos compañeros, but not your office mates. pero no de vuestros compañeros de trabajo. So, whatever you're afraid of in rejection, imagine the people already rejecting you. Si tenéis miedo del rechazo, imaginad a la gente rechazándoos. Like your mother-in-law already criticizing and telling people how bad you are. Como vuestra suegra que os critica y va contando a todo el mundo lo malos que sois. Do you have a reaction? ¿Tenéis una reacción? If you have, process the reaction. Si la tenéis, procesadla. Then imagine other situations where you are being criticized. Imaginad otras situaciones en las que se os critica. And when you have a reaction, process them. Y cuando tengáis la reacción, procesadla. There will come a point when you will not have a reaction anymore. Llegará el momento en que ya no tendréis ninguna reacción. Then you will not be afraid of what people say. Y ya no tendréis miedo de lo que diga la gente. If you hear somebody criticizing you, it is easy for you to go and talk to the person and say, I heard that you have a comment for me. Si oís que alguien os critica, podréis acercaros a la persona y preguntarle, creo que tienes un comentario que hacer sobre mí. Then you will welcome feedback and criticism. Y entonces agradeceréis cualquier cosa que os diga, incluso la crítica. You will no longer be afraid of criticism, Ya no tendréis miedo of rejection. de ser criticado o rechazado. And you will not be afraid of, which is this, the failure. Which one is this? Fracaso. Desconocido? Fracaso. Fracaso, okay. You will not be afraid of failure anymore. Y ya no tendréis miedo de fracasar. Now, enfermedad is sickness. It's the same approach as loneliness. Es el mismo planteamiento que con la soledad. Hablar en público. Who's afraid of hablar en público? Okay. This is what we do, and we do this for all our students and teachers. Esto es lo que hacemos en las escuelas para todos los estudiantes y profesores. If I am your partner in this activity, I'm going to ask you to imagine that 1 hour from now, we will invite you to speak here in front. Si yo fuera tu pareja en el ejercicio, te pediría que imaginaras que dentro de 1 hora vendrías aquí a hablar delante de todas estas personas. Do you have a reaction to that? ¿Tienes una reacción ante eso? What do you feel now? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? In the stomach. En el estómago. Remember that fear is felt here in the solar plexus. El miedo se siente en el plexo solar. It can sometimes be like a hard ball or like gas. Puede ser como una pelota dura o como gas. Or like butterflies flying. O como mariposas que vuelan. Hurt is here on the chest. El dolor, cuando uno se siente herido, es en el corazón. Anger is here on the head. El enfado en la cabeza. So I'll be asking you, what do you feel here? And maybe you'll say, what do you feel there now? ¿Qué Is it a ball? sientes ahora en el estómago? ¿Qué es lo que sientes? Is it like a ball? Como una Gas? bola o gas. Movement? What do you feel? Movimiento.
What do you feel now? Mariposas. Mariposa, butterflies. Okay. Then I'll be asking you to breathe in and feel the butterflies. Just feel it. Don't remove it. Don't fight it. Te pediré que respires y sientas esas mariposas. No las elimines, no las quieras hacer salir. Simplemente respirar y sentirlas. After a few minutes, you will notice that the butterflies begin to settle down and disappear. Y al cabo de unos minutos sentirás como las mariposas se van asentando y desaparecen. Then I'll ask you to imagine that you are actually standing here. Just imagine, not actual. Imagine that you're standing here. Then you will have a reaction again. Entonces te diré que imagines otra vez que estás aquí de pie. Solo Then, imaginarlo y volverás a tener una reacción. maybe the reaction is no longer in the stomach, but maybe in the arms or legs. Tal vez la reacción ya no esté en el estómago, sino en los brazos o piernas. Then process again La vuelvas a procesar until it disappears. hasta que desaparezca. Then I'll ask permission. Is it okay for you to stand here in front? If you don't want, we will not ask you. But usually you will agree to stand here. Entonces te pediré permiso para ver si quieres venir y ponerte de pie aquí. Si no quieres, no es obligatorio, pero normalmente la gente lo acepta. And then you'll find it comfortable to speak. Y entonces te sentirás cómodo para hablar. You may still have some nervousness, that's okay. Quizá te sientas todavía nervioso, pero esto está bien. But phobia is different. Pero la fobia es diferente, Because in phobia, even if you know what you're going to say, you cannot say it. porque con la fobia, incluso aun sabiendo lo que quieres decir, lo que vas a decir, no lo puedes decir. Okay. Violencia. Violencia? Violencia. Okay. Is it violencia in the streets? Violencia en las calles, Or somebody's attacking you? o alguien que te pueda atacar. Yes. Then you try to imagine that the person who may attack you is in this building. Intenta imaginar que la persona que te va a atacar está en este edificio. If you have a reaction, process it. Si tienes una reacción, procésala. Then imagine that the person is out there, outside of this room. Imagina que la persona está fuera de esta habitación. Then if you have a reaction, process it. Procesa la reacción si la tienes. Then imagine he's in this room. Imagina que está Then dentro process. de esta habitación y si tienes una reacción, procésala. Then now near you. Y ahora ya se ha acercado más. Then process it. Procésala. And suppose he's going to hit you. Imagine he's going to hit you with his hand. Imagínate que te va a dar un puñetazo. Then if you have a reaction, process it. Si tienes una reacción, procésala. It will come to a point that even if you imagine that he's already hitting you, you're still calm. Y llegará el momento en el que aunque imagines que te está pegando, tú estarás tranquila. Now, when you lose this fear, you will become capable of something else. Y cuando pierdas este miedo, serás capaz de otra cosa. You can become assertive. Podrás ser asertiva. You'll be able to face the person and be able to talk to the person to let him stop. Y serás capaz de enfrentarte a esa persona y decirle que se detenga. Or you can think of ways to ask people to help you prevent it, O puedes pensar en maneras de pedir a la gente que lo impidan, even if calling the police. incluso llamando a la policía. But you do so because it's the best way and not because you are afraid. Pero lo harás porque es el mejor sistema y no porque tengas miedo. You know, in many families, sometimes a member of the family is so afraid because of fear, they cannot do anything about violence at home. A veces hay familias en las que hay un miembro de la familia que tiene tanto miedo que no es incapaz de hacer nada respecto a la violencia en casa. They cannot stand up and assert themselves. No pueden enfrentarse y ser asertivos. The fear makes them immobile or weak. El miedo les hace estar les inmoviliza o les debilita. So, when you remove the fear, then you can stand on your own strongly. Cuando elimináis el miedo, podéis enfrentaros firmemente. And
in some cases that were referred to me, for example, there was a wife who felt helpless when he was being battered. She was being battered. Y en algunos casos que me han contado, por ejemplo, en el caso de una esposa que le pegaban y se sentía muy indefensa. She should leave the husband, but she's afraid to leave. Debería dejar al marido, pero tenía miedo de dejarlo. So she becomes a victim day after day. Y día tras día era una víctima. And this because of the fear. Y esto por el miedo. When the fear disappeared, she can now make a decision. What do I do? Cuando desapareció el miedo, pudo tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? And do it. Y la hizo. It's the fear which prevents us from doing what we need to do. Es el miedo lo que nos impide hacer lo que necesitamos hacer. All right. Now, you will see the approach that we are doing. And today, because it's already 7:30, we will not do this today. We'll do it tomorrow morning. Mañana por la mañana haremos el ejercicio porque ya son las 7:30. But no tenemos tiempo. tonight, if anybody among you would like to do it on your own, go ahead and do it. If you need my presence, I can be there. Pero si esta noche alguien lo quiere practicar, podéis intentarlo y si me necesitáis yo puedo ayudaros. After dinner, Después de la cena. I'm okay. Para mí está bien. So you can come over here, some of us will be here, and we'll help you. Podéis venir aquí si queréis y os ayudaré. And then tomorrow morning we'll do it again for the rest of the day. Y mañana por la mañana lo haremos para el resto de la gente. Any questions? ¿Alguna pregunta? Yes. Es una cosa así. Espera. Es una cosa que es más bien algo chistoso que ha surgido en el momento que hablaba de las mariposas en el estómago. Porque la mayoría de nosotros en esta cultura nos ha dicho que cuando alguien se tira mariposas en el estómago es que estaba muy enamorado. She says that, bueno, due to our culture, Lo que pasa es que tiene miedo del que tiene delante. she says that due to our culture, when we talk about butterflies in the stomach, it means that we are in love, not that we are afraid. Okay. Es broma, es una broma. Quería preguntar, igual cómo se ha localizado el miedo cuando es enfado en la cabeza, cuando uno se siente herido en la zona del corazón. Quería preguntar si también se reconoce alguna zona del cuerpo en especial cuando hay miedo a la violencia. You said that anger is you feel it in your head, hurt in your heart, and she'd like to know whether violence is located somewhere in your body. The one who does the violence or the one who receives the violence? El que comete la violencia o el que la recibe. Yo diría que incluso solamente ver escenas de violencia y pensar y imaginar que le pasa a uno mismo. Yo es que tengo esto, es decir, a mí la violencia me siento miedo. O sea, la víctima, digamos, de la violencia. No lo he sido nunca, pero simplemente una pelea donde la gente suele acudir a ver la pelea y yo salgo en el sentido contrario disparada. Entonces sí que sé que me impresiona mucho la violencia, pero si existe alguna zona en donde se localice ese miedo. Yes. Oftentimes it is in the stomach. Muchas veces está en el estómago. Also the legs. También en las piernas. And then the arms. Y los brazos. That heart is thumping hard. El corazón también. When they see violence, they feel weak. Cuando se ve la violencia, te sientes débil. And sometimes when they can help, they cannot help anymore. Y si pudieran ayudar, que no pueden, no son capaces de hacerlo. But when you are not afraid, you can help somebody who is a victim of an accident or violence and then help them bring to the hospital. Pero si eliminas el miedo, puedes ayudar a alguien en un accidente o incluso llevarle al hospital. I know of people who are afraid of blood. Conozco personas que tienen miedo de la sangre. When they see blood, they faint.
Cuando ven la sangre se desmayan. This is dangerous. Esto es peligroso. Because if there are two persons in the house and one had an accident and blood, the other will faint and no one can help that other person. Pues que si hay dos personas en la casa y una se está desangrando y la otra se desmaya. So remove these kinds of fears. Eliminad este tipo de miedos. You can even save people's lives. Incluso podéis salvar la vida de alguien. I'll just mention, there is here, what is ahogarse? Drowning. Drowning. I'll just mention this as a last example. Como último ejemplo mencionaré el del ahogo. Who's the one afraid of drowning? Yeah. Do you know how to swim? ¿Sabes nadar? You know how to swim, so that's good. Está bien. If I am your partner, I'll ask you to think that tomorrow morning you're going to the beach and walk on the beach, on the water. Walk on the water or into the water? Just up to your legs, up to your feet, that deep into the water. Si yo fuera la pareja en el ejercicio, te diría que imaginaras que mañana vas al mar y entras al mar hasta media pierna, que te cubre hasta media pierna. If you have a reaction, you process it. Si tienes una reacción, procésala. If you're not relaxed, imagine that it's up to your knee. Y si estás relajada, imagínate que el agua te llega a la rodilla. If you have a reaction, process Si it. tienes una reacción, procésala. Then keep on going up and up and up. Y sigue imaginando que el agua te va cubriendo cada vez más. Then imagine that you are now in deep water. Ahora imagínate que estás en aguas profundas And you hold on to a boat, y estás cogida de una barca, but your water is up to here. pero el agua te cubre del todo. And if you have a reaction, process it. Si tienes una reacción, procésala. When this reaction disappears, you are ready for the real thing. Cuando desaparezca la reacción, estás preparada para And hacerlo. since you know how to swim, Y como sabes nadar, you will not be in danger. no estarás en peligro. If I have danger to have an accident, I swim without thinking. Okay, then that's good. That's very good. Okay. So any other question? Yes? No sé si el micro o se me oye bien. No, Micro para el Yo quería preguntar que, o sea, hasta qué punto es importante saber identificar bien el miedo, en el sentido de que quizás una persona dice que tiene miedo a conducir, pero de hecho a lo que tiene miedo es o bien a que tenga un accidente, o sea, a que él se vea perjudicado, o bien a él perjudicar a los otros. In English. Okay. I was wondering to what extent it is important to identify well the fear that you have in fact, because there are people who might be afraid of driving, but this person in fact is afraid of being attacked by someone or to have an accident, for example. In my experience, it doesn't matter. Según mi experiencia, no importa. Because one fear can be connected to another fear. And when you remove one, when they are connected, the other also disappears. Porque en mi experiencia un miedo está conectado con otro y cuando eliminas uno también desaparece el otro. There was a woman who was an official in a government. Había una persona que trabajaba para el gobierno, una señora. She has phobia of public speaking. Y tenía fobia de hablar en público. And she wanted to process it. Y quería procesarlo. During a workshop, a seminar. Durante un seminario. But on the first day, we were working not on fear, but on emotional distress. Pero el primer día no estábamos trabajando sobre el miedo, sino sobre el estrés emocional. So she thought about her father-in-law who maltreated her when she was very young. Y pensaba en su suegro que la maltrataba cuando ella era muy joven. So she processed this and she cried and trembled. Y procesó esto y lloraba y temblaba. After a few minutes, her anger towards her stepfather disappeared. Stepfather, not father-in-law.
No, stepfather. El padrastro, no era el suegro. Al cabo de unos minutos, su ira contra su padrastro desapareció. So that was solved. Y eso quedó resuelto. The next day we had a session on fear like this. Al día siguiente tuvimos una sesión con el miedo como esta. And I went to see her and said, okay, let's do the processing of fear of public speaking. Y le dije, vamos a procesar el miedo de hablar en público. And she said, no more, I'm not afraid anymore. Y dijo, no, es que ya no tengo miedo. I said, why? Y yo le pregunté por qué. She said, yesterday, when I processed my anger and fear of my stepfather, my fear of public speaking also disappeared. Y dijo, ayer cuando procesé la rabia y el enfado con mi padrastro, también desapareció mi miedo de hablar en público. I said, would you like to try it now? Y le dije, ¿quieres probarlo? She said yes. Y dijo que sí. So she stood in front and spoke to everybody, and she felt relaxed. Y se puso delante de todo el público y habló delante de todos y estaba muy relajada. So in my experience, it doesn't matter where we begin. En mi experiencia, no importa dónde empecemos. We pick up one fear, it disappears. Another one, it disappears. Another one disappears. Maybe other fears will also go with them. Escogemos un miedo, lo hacemos desaparecer, luego con un segundo miedo hacemos lo mismo, con un tercero y quizá muchos otros irán desapareciendo. You do it one by one until you can imagine any kind of situation that you'll be afraid, process it. Lo vais haciendo uno por uno hasta que con todas las situaciones que imaginéis que os producen miedo y las vais procesando. Then you will feel a lightness in yourself that you may not have felt before. Y entonces sentiréis una ligereza en vosotros que quizá no hayáis sentido nunca antes. Yes, one more before we close. Sí, antes de... Es referente a miedo a los niños. Entonces, el proceso lo haríamos igual o un poco diferente. Por ejemplo, un niño de 6 años que tenga miedo, por ejemplo, a la oscuridad, por decir algo. ¿Haríamos algo parecido como lo hacemos con una persona mayor? If it has to do with children, for example, a 6-year-old child who is afraid of dark, would we do the same? It's easier for young children. Es más fácil hacerlo con niños. Because they don't still have deep push buttons. Porque todavía no tienen factores desencadenantes muy profundos. What I do is to just go with the child to a dark room. Lo que hago es simplemente ir con el niño a una habitación oscura. And they may feel heartbeat. Y puede que tenga taquicardia. And then just stay there, and I would put my hand on the shoulder and just wait. Y yo simplemente me quedo allí con él y le pongo el brazo en el hombro y espero. And this heartbeat will begin to normalize. Y los latidos se le empiezan a normalizar. And I would tell the child, okay, would you like to go around this room? Y le digo al niño, ¿quieres ir por la habitación? And he'll be able to do it. And he'll Y be able to go podrá around. hacerlo. And then if we close the door, he will begin to play with it. To play with what? To play, in other words, he will laugh and try to grope because he cannot see, but he will be laughing. Y después cerraremos la puerta y él empezará a jugar como si estuviera ciego y no a tocar las cosas. If he can laugh, he's not afraid anymore. Y si empieza a reírse, es que ya no tiene miedo. We do the same thing for children who are afraid of thunder. También hacemos lo mismo con los niños que tienen miedo de los truenos. We just go, be with them, and then tell them the reason why there is thunder. Simplemente estamos con ellos, les abrazamos y les explicamos el motivo por el que hay truenos. That when there's lightning, after a few seconds, there will be the sound of thunder. De que cuando hay un relámpago, unos segundos después habrá el sonido de un trueno. And we say, okay, let's wait for the next lightning, and let's see how long it will have, the sound will be. I mean, how long afterwards will there be sound? Y entonces decimos, a ver, vamos a esperar el próximo relámpago y a ver cuánto tarda en oírse el sonido. And when there's lightning, they will be surprised. I mean, they will be startled. Y se asustan un poco cuando hay el relámpago. And then I'll say, let's count. 1, 2, 3, 4. Boom, boom, boom. Entonces
les hago contar hasta que se oye el trueno. And we say, okay, let's wait for the next Y lightning. entonces decimos, a ver el próximo. Then they become interested. Y ya se empiezan a interesar. And when there's lightning, there's no shock anymore. Y cuando hay el relámpago ya no se sienten asustados. In one class in our school, all the children started counting. 1, 2, 3, boom, boom. And they would say, yay! En una clase todos los niños empezaron a contar y a estar contentos cuando sonaba el trueno. Okay, so that's how we do for children. It's easy for children. Es fácil. It's the adult which is difficult. Son los adultos que lo ponen más difícil. Because the push button has been very deep. Porque el factor desencadenante está mucho más profundo. But it can be done. Pero se puede hacer. Alright, we will do this tomorrow. So after dinner, if anybody among you would like to come and work it after dinner, I'll be here after dinner. What time? 7:50? 9 o'clock. I'll be here at 9. A las 9 yo estaré aquí por si alguien quiere. A las 9:15.